Hola, soy Nicolás Masson, soy el fundador de Tigers y soy francés, perdón por mi acento, voy a tratar de hacerlo mejor. Tigers son 4 oficinas en el mundo y adentro del grupo Labellium, y hoy represento la oficina de Madrid. Tenemos 60 clientes y los puedes ver ahí. Hoy, para empezar este día, quiero hablar del social commerce, porque ya lo saben, social no es únicamente engagement, es mucho más porque hay una madurez que se puede hacer muchas cosas con las redes sociales. ¿Por qué? Porque son medios de comunicación de masa que pueden competir con televisión y medios tradicionales. Estos datos los saben. Hay una penetración súper fuerte de Internet en España. Más de 90% de la población está conectada y adentro de esta población tienes 5% que usa redes sociales todos los días. Y si tomamos el dato de Instagram, puedes impactar a más de 24 millones de personas cada día casi. Así que es un mass media como televisión u otros. Y cuando vamos a ver las clases de edades en Facebook, en Instagram, obviamente podemos decir que el social no es algo de jóvenes. Y en el caso de Facebook, es obvio, hay más de 15 millones de personas que tienen más de 35 años. Y eso es genial, porque cuando sos un anunciante y que tienes que vender un coche o un servicio de telefonía, es perfecto de ir en Facebook para tocar a esta gente. En Instagram es casi la misma cosa, pero hay más jóvenes y más 18 y 24 años, casi 6 millones de personas en esto. En TikTok, todo el mundo habla de TikTok, lo vamos a ver justo después. Hay mucho más jóvenes, obviamente, pero no solo, porque también puedes ver que hay gente de más de 35 años, casi 5 millones de personas. Y en el caso de YouTube es casi la misma cosa, menos los jóvenes. Así que es corto de decir que hay solo jóvenes en social media. Es como la televisión, como los otros medios, puedes tocar a todas las clases de edades. Y estos públicos, este tiempo, son oportunidades por las marcas. Y ya lo entendieron, porque invierten mucho más. Las redes sociales hoy superan a la televisión en volumen de inversión publicitaria en el mundo y en los mayores países de Europa. Si tomamos el caso mundial, esos son inversiones publicitarias. No voy en las cifras porque después es complicado para mí, pero lo que tienen que recordar es que en el caso de 2022, ya las redes sociales superan a la televisión al nivel mundial. Y eso es súper fuerte, porque antes social media era únicamente algo de engagement, etc. Hoy es algo para tocar más media, toda la gente y vender. Y en 2 años lo que podemos ver es que va a estar aún más fuerte con las redes sociales que van a acelerar. Así que hay un camino, se tiene que tomarlo. En el caso de España, obviamente la televisión es súper fuerte, pero cuando vemos los movimientos de las inversiones, hay una aceleración en las redes sociales también. Así que, de nuevo, hay un camino, cómo podemos tomarlo y por qué la gente invierte como esto. Las redes sociales están en el corazón de las estrategias de los anunciantes porque dan a conocer, preferir y vender. Y es eso el social commerce. Es usar las redes sociales no para hacer engagement, pero también para vender. Pero para vender no puede... es el caso de... Perdón. No. Cliqué demasiado. Bam. Boom. Tuvimos el caso de Afflelou, con quien trabajamos en Francia, pero está conocido también en España. Y en este caso es para mostrar que en las redes sociales no se puede ir y decir cómprame.
Tienes que tener un storytelling más fuerte, un storytelling que dice conóceme, descúbreme, preferime, descúbreme y después cómprame. Y eso es una estrategia de contenido publicitario, porque todo esto es con media, con publicidad, pero tenés que tener diferentes contenidos para tener una historia plena. Y en la parte de conocer es videos que muestran marcas muestran lo que es nuevo. En la parte de preferir es más trabajo en el deseo de la marca y con los influencers que muestran la marca y los productos. En la parte de considerar el más alrededor de catálogos, y lo vamos a ver. Y al final es de vender en la tienda o vender en línea. Todo esto es posible porque las redes sociales son algo de datos, de data. Cada vez que voy en un contenido publicitario, genero datos. Y estos datos los puedo guardar, calificar y reexplotar como un anunciante. En el caso de la parte de conocer, cada vez que veo un video, genero el hecho de estar interesado por esta marca. Esto lo puedo guardar, reexplotar en publicidad para mostrar otro contenido y pasar en el funnel, desde el upper funnel hasta el lower funnel, donde se puede vender. Pero el tema es el contenido y es eso lo que podemos ver. En la parte del principio necesitamos videos que están súper chula para que la gente desea los productos y la actualidad de la marca. Y eso lo podemos ver en la parte de Snapchat. Obviamente en Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok no tenemos el mismo contenido. Está adaptado por cada plataforma para tocar las tarjetas. En el caso después de la parte de considerar, esto es súper importante. Se hace con feed, con flujo. Tenemos catálogos social. Y ahí sos un hombre, quieres descubrir los productos, las ofertas, y todo esto ayuda a vender. Porque al principio descubro la marca y su actualidad, y después veo los productos que puedo comprar. Y al final tienes toda la parte de Drive to Store, que es más aquí con itinerario, puedo cliquear y veo dónde está el negocio más cerca o puedo comprar en línea. Pero no empiezo con estos contenidos, es una secuencia en el funnel para vender. Esto lo hacemos por Aflulu, pero por todas las marcas. En este caso es Bash. Bash es conocido, es una marca de ropa. Y, por ejemplo, en campañas que hacemos en España, tenemos el mismo funcionamiento con conocer, después descubrir con catálogos y después vender. Y vender lo podemos hacer en el negocio o en línea. Los dos casos, y podemos difundir la publicidad alrededor de la tienda. Esto es súper importante porque cuando lo agregas con datos, es posible de medir todo. Y en este caso, con Bash, podemos saber cuánto y cuándo vendemos en línea o en la tienda y tener el ROI de todas las campañas. Eso es social commerce, porque muestro mi marca y después puedo medir cuánto vendo en los negocios físicos y en línea. Pero para hacer esto tienes Perdón. Para hacer esto hay requisitos, me parece, van a llegar. No, perdón. Para hacer esto tienes que solidificar su estrategia. En este caso, el social no es algo de contenido, obviamente, pero principalmente de técnico. Si no tienes el technical stack para colectar data, calificar data y reusarlas, no funciona. Así que al principio tienes que parametrar los tags, chequear lo que haces y la estructura de tu business manager y todo esto para estar seguro de poder reusar la data que generas. Después tienes el audience planning.
Ir en las redes sociales y hablar al mundo, es decir, usar interés moda o interés no sé qué, no funciona. La idea es de construir persona marketing con gente, por ejemplo, en el caso de Aflulu, mamá o padres, quien tienes uno o dos hijos cerca de mis negocios, etcétera, es una persona marketing. Y después lo puedo probar y tener insight para medir lo que se hace. La parte de contenido es clave porque no tengo un contenido, pero tengo varios contenidos en todos el funnel y además se adapta por cada plataforma porque no son mismos usos. Y al final, First Party Data es todos los datos que puedes colectar desde el negocio o desde el sitio web para medir el ROI. Y estos son los requisitos para hacer el social commerce posible. Queríamos terminar con cuatro nuevas tendencias de contenido en el social commerce que van a acelerar las marcas. El primero es todo lo que toca a TikTok. Todo el mundo habla de TikTok. Es normal porque todo el mundo está en TikTok ahora mismo. Y es el momento clave para ir como marca en TikTok porque la plataforma es súper fácil en camino de reach orgánico, de visibilidad orgánica. Así que es fácil de construir comunidades. Y aún más fácil cuando tienes una estrategia de contenido y de publicidad. Perfecto. Gracias.